Hola amigos de Recuperando Historias. Vamos en este video a platicar sobre algunos datos generales relativos a los orígenes de Miguel de Cervantes Saavedra. Este personaje tan emblemático de las letras españolas, al mismo tiempo que es reconocido como tal, también hay una serie de lagunas en cuanto a sus orígenes y se han escrito muchas versiones sobre ello, aunque repito, hay una serie de lagunas que hacen difícil encontrar todos los posibles orígenes, sean gallegos, sean castellanos, sean andaluces, sean sefaradíes, etcétera, etcétera. Hay una serie de versiones en ese sentido. En esta ocasión vamos a aportar alguna información, desde luego no exenta de hipótesis, pero al mismo tiempo creo que contribuye a abordar el tema desde un enfoque que es tal vez el más difícil de lograr, que es el enfoque de orígenes familiares. Hay una cantidad de estudios de gran importancia sobre el probable origen converso de Cervantes, pero ese estudio lo hacen a través de su obra, a través de todo lo que él escribió, literariamente hablando, y entonces se reúnen una serie de datos que inclinan la balanza hacia soportes importantes sobre su probable condición conversa y su origen judío. Pues en esta ocasión vamos a aportar datos, pero no tanto en ese sentido, que desde luego lo vamos a tocar, sino en cuanto a sus orígenes familiares. No es la idea entrar en genealogías, pero vamos a empezar este tema y vamos a hablar que Miguel de Cervantes Saavedra vivió entre 1547 y 1616. Es un hombre que nace en Alcalá de Henares y fue un hombre también que vivió o que transitó durante toda su vida por distintas partes, no solo de la península ibérica, sino de África y el Mediterráneo, y estuvo a punto también de venir a dar a América. Es decir, fue un hombre que por el periodo en que le tocó vivir, vivió en una buena medida el periodo en donde Felipe II fue el monarca de España y Portugal, y como tal, lo que era frecuente en ese momento era que cualquier personaje que haya tenido importantes logros militares y que haya prestado servicios a la corona reclamara algún lugar en América, que desde luego vamos a abordar este tema más adelante, porque a Cervantes de Saavedra no le fue muy bien en este tipo de solicitudes hacia el monarca. Bueno, vamos a empezar por el gran enigma. Miguel de Cervantes de Saavedra, de origen converso, y lo hago como pregunta, ¿de origen converso? Pues todo indica que Cervantes de Saavedra no cumplía las 4 generaciones que exigía los certificados de limpieza de sangre. En todo caso, en su vida
la vida de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Figura la ciudad de Córdoba y la ciudad de Sevilla como puntos geográficos más concurridos, pero también figura de manera indirecta otras áreas de la península ibérica, como puede ser la región gallega y concretamente Monforte de Lemos. Figuran familias como los Cabrera y los Arias, dos familias emblemáticas de la ciudad de Córdoba, de la ciudad emblemática de los califatos islámicos y emblemática de los grandes hombres sefaradíes, filósofos, médicos, traductores, etc. Desde luego que estas familias, los Cabrera y los Arias, en esas áreas de Córdoba y Sevilla, están emparentadas con los Sosa y estos a su vez con la casa de Medina Sidonia. Y entonces aquí empieza una primera elaboración de hipótesis sobre la cercanía con familias de origen sefaradí de sus segunda y tercera generación anteriores a él. También la vida de Miguel de Cervantes está muy ligada a uno de sus grandes benefactores, que fue Pedro Fernández de Castro, séptimo conde de Lemos, que fue también virrey de Nápoles. Pues este hombre, originario de Monforte de Lemos, en Galicia, juega un rol importante en la vida de Cervantes. Y hay que agregar también que el conquistador Fernán Núñez de Temes, desde el siglo XIII, era ancestro de Miguel de Cervantes de Saavedra y también era ancestro de los Cabrera y de los Sosa de Córdoba. Así es de que hay una serie de datos en su biografía y en su genealogía que, aunque con lagunas, nos mueve a generar hipótesis sobre la muy probable condición conversa de Miguel de Cervantes de Saavedra, y si no de él, de las generaciones inmediatas anteriores de sus padres, abuelos y bisabuelos. Bien, pues vamos a tratar de platicar sobre esto. Les decía al inicio de esta exposición que hay otra línea de investigación respecto al probable origen judío de Miguel de Cervantes de Saavedra, y para ello hay una serie de especialistas que han analizado a conciencia han trabajado mucho sobre el tema, y me voy a referir a una de ellas, que es la señora Ruth Fine. Ruth Fine tiene pues una preparación académica de primer nivel, y ella ha estudiado a conciencia la obra de Miguel de Cervantes, pero ese estudio, además de verla como estudio literario, también lo analiza respecto al origen sefaradí de Cervantes, y pues da una serie de argumentaciones muy válidas, tales como que Cervantes tiene una presencia de personajes judíos en un buen nivel, tal vez muy por encima del promedio de los autores de su tiempo, que es del siglo de oro de la literatura española, y entonces Cervantes tiene personajes judíos en algunas de sus escritos y obras literarias, como Los baños de Argel de 1615, La gran sultana también de 1615, El amante liberal de 1613, Los trabajos de Persiles y Sigismunda de 1617. Como podemos ver, y en opinión de la señora Ruth Fine,
habla de estos personajes, pero los desarrolla fuera de Iberia. En esa época de Cervantes, recalca la especialista Fine, que no había, en teoría, judíos, en todo caso había conversos. Por lo tanto, los personajes judíos de Cervantes los ubica en novelas y escritos que se desarrollan fuera de España. También tiene, desde luego, personajes conversos. Cervantes, en buena parte de su obra, esos sí pueden ser desarrollados dentro de España, que era ya tierra de conversos cuando él vive. Y entre sus obras están varios de sus entremeses, como el Retablo de las Maravillas, como la elección de los alcaldes de Daganzo de 1615, Licenciado Vidriera, el Coloquio de los Perros, Rinconete y Cortadillo de 1613, y el Quijote mismo, que lo escribe que se da a conocer entre 1605 y 1615. Bien, pues esta alta presencia de personajes, o bien judíos o bien conversos, o las referencias tan altas a la Biblia, al Pentateuco, en la obra de Cervantes. Tiene más de 300 referencias al Pentateuco, y concretamente hace más referencias a los libros del Pentateuco menos citados, como son Levítico, Deuteronomio. Aborda también toda esta información hacia el Pentateuco de manera retórica e irónica. Es un recurso literario para esconder el alto uso de la Biblia judía en la obra de Cervantes. Pues todo eso es un análisis importante que hace la señora Ruth Fine y que vale la pena tocar en este video alusivo a el probable origen converso y o judío de Miguel de Cervantes de Saavedra. Bien, pues toca también otros puntos un poquito ya más sofisticados, que son de otra autoría, pero que es como la presencia del Talmud en algunos de los pasajes escritos en el Quijote, concretamente en el capítulo 45 de la segunda parte del Quijote, y el hecho de que se maneja más en el medio español del siglo de oro el término hebreo con fines edificantes y bien visto al tocar el tema hebreo en la literatura, mas no así al tocar el tema judío. Y ahí hay una muy buen análisis de la señora Fine en cuanto a estos dos conceptos y cómo los abordan distintos autores, entre ellos Cervantes, pero también Lope de Vega y otros grandes autores del siglo de oro de la literatura española. Bien, en esta ocasión, repito, no es la idea adentrarnos en Cervantes respecto a su obra, sino respecto a su origen familiar. Y en ese sentido, veremos, por ejemplo, que el conde de Lemos, que decíamos era el gran mecenas o el gran benefactor de Cervantes, pues fue virrey de Nápoles y nació en Monforte de Lemos, Galicia, en 1576 y muere en Madrid en 1623. Pues este conde de Lemos, por su línea materna, su madre fue Catalina de Luna, Sandoval y Rojas, pues por su línea materna viene o es descendiente de Álvaro de Luna, todo un personaje controversial en la monarquía española de Juan II de Castilla. Álvaro de Luna fue el valido del rey Juan II de Castilla, padre de Isabel la Católica, y pues con una historia muy compleja, pero que nos damos idea de que el conde de Lemos, además de su origen gallego, tenía otra parte de su línea, por su línea materna, asociada
a la corona castellana y concretamente a este personaje que jugó un rol decisivo en la corona de Castilla y que tuvo repercusiones en Aragón y en toda la península. Bien, pues nos vamos ubicando un poquito y vamos colocando a Miguel de Cervantes dentro de su contexto familiar. El conde de Lemos, como decía, tiene por su línea materna a don Álvaro de Luna como ancestro y aterrizando un poquito, que es el objetivo, uno de los objetivos de este canal, recuperar historias del noreste mexicano y del sureste tejano, pues don Álvaro de Luna, como ya lo tratamos en otro video dedicado a contextualización, también fue ancestro de Marina Gutiérrez de la Caballería, que en este caso venía de una familia judía aragonesa y que llega a Nueva España como esposa del primer tesorero real enviado por Carlos V. Habíamos dicho también que Cervantes en un periodo de su vida intenta, después de haber sido participado en guerras como la batalla de Lepanto, después de haber sido preso en Noráfrica, después de haber sufrido todas esas vicisitudes como militar y haber prestado sus servicios a la corona, intenta obtener de Felipe II el permiso para radicar en América y concretamente para obtener un cargo importante. En 2 ocasiones intenta obtener cargos en la región de Potosí, en Sudamérica, en Perú, en Nueva Granada. También en otra ocasión intenta o hace solicitud para obtener cargos en la Nueva España y más concretamente en la región de Chiapas, actual región de Chiapas, y la parte guatemalteca, pero en ambos casos fueron denegadas las solicitudes. Hay la idea de que por ese detalle, que era importante probar la limpieza de sangre, y por el hecho de que una hermana de Cervantes, que fue Luisa Cervantes de Saavedra, que ingresa a una orden religiosa en donde también era la única que no exigía la limpieza de sangre para entrar a ella. Así es de que estos dos, tanto Cervantes como su hermana, al parecer no tuvieron o tuvieron que echar mano de algún tipo de recursos que evitaran la prueba de limpieza de sangre. Luisa, que para entrar a la orden, y Miguel de Cervantes Saavedra para salir rumbo a América y obtener un cargo de relativa importancia de su tiempo, otorgado directamente por la corona y en especial por Felipe II. Bueno, se van reuniendo datos que implican cierta, si no él como converso reconocido, sí sus generaciones inmediatas anteriores, tanto por padre como de madre. Quiero ubicar aquí que sus ancestros Cabrera y Arias, y por tanto relacionado con los Sosa y la casa de Medina Sidonia de manera no directa, pero a través de los Cabrera y de los Arias, y los Sosa y Cabrera ligados a la parte cordobesa y gallega, y también ligados familiarmente a los Garza Falcón, familias, estas últimas 3 citadas, como los Sosa, los Cabrera y los Garza Falcón, más la otra familia de Marina de la Caballería, que vienen a desarrollar su vida ya en el siglo XVI,
desde un poco antes de que naciera Cervantes, pero vienen a probar fortuna a la Nueva España y concretamente ya generaciones posteriores de hijos y nietos al noreste novohispano y al Nuevo Reino de León. Todo este entramado familiar de Cervantes de Saavedra tiene una serie de datos, además de la obra escrita por él, pero familiarmente tiene una serie de datos que lo asocian, al menos lo asocian, de manera muy cercana a familias de origen judío. No he mencionado que las mujeres, concretamente, y dos de ellas en particular, que fue su esposa y su amante, en este caso ambas mujeres están asociadas a familias conversas. Así es de que estamos hablando de su obra, de su círculo de benefactores, de su mujer, de su esposa, de su madre, de su padre, de sus abuelos, de sus bisabuelos, y todos ellos ligados de manera muy cercana a el mundo sefaradí, no nada más del siglo XVI, que fue cuando vivió Miguel de Cervantes, sino del siglo XV y del siglo XIV y del siglo XIII, que es cuando se conquista básicamente la región andaluza, que corresponde básicamente a Toledo y a Córdoba y a Sevilla. Pues todos estos datos aislados que hemos enumerado forman una parte de la biografía de Miguel de Cervantes de Saavedra, de esa biografía tan ambigua y tan particularmente codificada, que implica una serie de estudios desde todos los ángulos posibles para intentar ubicar a Miguel de Cervantes de Saavedra y a su obra tan compleja, que se caracteriza en una gran medida, en un porcentaje muy alto, con personajes conversos, con personajes que han mudado. Y cuando digo conversos, no solo estoy hablando de judíos convertidos al catolicismo, sino de moros convertidos al catolicismo, o de conversiones de otra naturaleza, como el mismo Quijote, de ser un hombre aventurero y caballero, a aceptar finalmente el morir dentro del cristianismo y con todos los cánones y dogmas establecidos por el catolicismo de su tiempo, el que todo indica que de manera irónica o de manera velada Cervantes aborda de una manera muy crítica y muy analítica y hace o recalca sobre los grandes errores que se cometieron en el siglo de oro de la literatura española, y concretamente a instituciones como la Inquisición y todo ese proceso de limpieza de sangre que para Cervantes es evidente que representaba pues algo con lo que él no coincidía. Pues toda esta información da pie, desde luego, a generación de muchas hipótesis y a mucho mayor análisis, con mucho mayor profundidad, de la vida y la obra de Miguel de Cervantes de Saavedra y sus orígenes familiares, que al parecer tuvieron, como hemos visto en otros personajes, en otros videos, un origen gallego y muy probablemente también portugués. Pues amigos, gracias por el tiempo dedicado a este video y espero
escucharnos en próximos videos y nos estamos viendo. Hasta pronto.